I like my job and I like to be with you. I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Thank you. Thank you so much. Thank you. El cierre de la primera década del nuevo milenio fue un momento clave para descubrir la telaraña de corrupción que desde 1990 empezó a crecer en la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Al finalizar el año 2010, la FIFA decidió innovar. En un hecho inédito, eligió en la misma ceremonia las sedes de las próximas 2 Copas del Mundo. Y es que asegurar las sedes en Rusia y Qatar era fundamental para su presidente, Joseph Blatter. Llevar los mundiales de 2018 y 2022 a nuevos continentes significaba expandir a nuevos territorios y nuevos mercados el deporte, pero también el espectáculo y negocio del fútbol. Soy un presidente feliz. Esto declaraba Joseph Blatter durante el anuncio de las sedes de los mundiales Rusia 2018 y Qatar 2022. Pero mientras tenía la mira en el mundo, en casa aparecería un soplón que ayudó a la justicia estadounidense con una investigación que terminó con altos ejecutivos del fútbol acusados y encarcelados por sobornos y lavado de dinero. ¿Cuál fue la ruta del FBI para acusar y arrestar a los máximos dirigentes de la FIFA? ¿Hasta qué punto llegaron los sobornos para organizar y transmitir una Copa del Mundo? ¿De qué tamaño fue el complot? Esto es la ruta del FIFA Gate parte 5. Un soplón en casa. Dinero mata balón. Al finalizar el Mundial de Sudáfrica, los ciudadanos de ese país se dieron cuenta que la organización de la Copa les dejaría pocos beneficios para el futuro. ¿Valió la pena gastar tanto dinero en un mundial? Sudáfrica se gastó $3.500 millones en 5 nuevos estadios, en acondicionar autopistas y aeropuertos y en un tren de alta velocidad entre Pretoria y Johannesburgo. Pero hoy, a excepción del estadio Soccer City, todos están en números rojos y los contribuyentes son los que deben pagar la factura con sus impuestos. El primer mundial en el continente africano no cumplió con las expectativas locales, pero hubo poco tiempo para que eso se llevara a los reflectores. El anuncio de que Rusia y Qatar serían las siguientes sedes, y no Inglaterra y Estados Unidos, opacó cualquier otro asunto relacionado con el fútbol. Al mismo tiempo que la afición norteamericana, incluido su presidente Barack Obama, se lamentaba, las agencias de inteligencia de esa nación ponían manos a la obra. En 2010, Estados Unidos comenzó a trazar la ruta para atrapar a los directivos del fútbol internacional, bajo la sospecha de que las decisiones que tomaban estaban influidas por sobornos millonarios. Para la investigación, el FBI comenzó con 2 personajes clave, 2 amigos, el trinitense Jack Warner, presidente de la CONCACAF, y su secretario general, el estadounidense Chuck Blazer, quien además era miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Chuck Blazer. Amigo Jack Warner. Chuck Blazer. FIFA Vice President And Jack his name Warner. is Jack Warner. Chuck Blazer. Los movimientos ilegales de Jack Warner no eran un secreto para la FIFA. La primera señal de su comportamiento fue en Alemania 2006, cuando la selección de Trinidad y Tobago logró clasificar a su primera y única Copa del Mundo. Dwight York will take the corner kick. No Russell Latterby yet, as of yet. Decent delivery. The keeper didn't get there. And TNT, they've done it. They've scored the goal that could send them to the promised land. Desde el área suena el silbato. Trinidad y Tobago irá a la Copa Mundial por primera vez en su historia. La Federación Internacional designó boletos para la afición de la isla caribeña, pero solo los pudieron comprar a través de una empresa propiedad de Warner. Cuando la FIFA le preguntó por este hecho, se deslindó de la compañía y la transfirió a uno de sus hijos. Para la FIFA, esta conducta era reprobable, pero no parecía ser una infracción grave. Como es su costumbre, no castigó al mandatario trinitense y cerró el caso. Warner y los negocios con los territorios CONCACAF fueron noticia más de una vez. Una investigación de la BBC
reveló que se le investigó por transferir a cuentas bajo su control personal miles de dólares, recaudados para la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010. Por su parte, el estadounidense Chuck Blazer, aunque extravagante en su vida cotidiana, frente a los ojos de la FIFA se mantenía con un perfil discreto. Incluso daba la sensación de ser un funcionario leal que trabajaba por el crecimiento del deporte. Platicamos con Carlos Ponce de León, director del diario Record, sobre este personaje. Creo que se puede entender a través de un jugador clave en toda la maraña del FIFA Gate, y es Chuck Blazer. Chuck Blazer, secretario general de la CONCACAF. Chuck Blazer, vicepresidente en la Federación de Estados Unidos, miembro del Consejo de FIFA, es decir, un personaje que no necesariamente era la punta de la pirámide, pero tenía una influencia brutal en todo lo que sucedía. Un tipo que era amigo íntimo de Donald Trump, que él hizo que las oficinas de CONCACAF, antes de estar en Miami, donde hoy operan, donde hoy están el cuartel general, estaban en la Torre Trump en Nueva York, ocupando todo un piso de esta torre fantástica, multimillonaria, de alto lujo, y el piso de arriba era su casa, era su residencia, es decir, él tenía el piso de arriba, solamente tenía que bajar el elevador para ubicarse en las oficinas de la CONCACAF, una zona que no necesariamente se podría pensar que es una zona que genere mucho dinero, ¿no? Que genere estos dividendos como para ocupar un lugar así en esta lujosa torre. Una mañana, Chuck Blazer recibió un correo electrónico de su amigo y socio Jack Warner para informarle que pronto recibiría el pago que había estado esperando. Le correspondían $1 millón por un acuerdo para que la CONCACAF emitiera su voto en bloque a favor de Sudáfrica como sede del Mundial 2010. Blazer le confesó a un periodista que estaba orgulloso por su voto a favor del país africano. Un expeso pesado de la FIFA confirma los sobornos. El exmiembro del comité ejecutivo del organismo, Charles Gordon Blazer, Chuck Blazer, confesó a un juez estadounidense que él y otros dirigentes aceptaron dinero a cambio de votar por Francia como sede de la Copa del Mundo en 1998 y Sudáfrica en 2010. Blazer también confirmó haber aceptado sobornos por los derechos de las Copas Oro que se celebran en América desde 1996 hasta 2003. Lograr este voto en bloque de la región es algo que solo hubiera logrado alguien como Blazer. Había inventado la Copa Oro, el torneo que reúne a las mejores selecciones de la zona de CONCACAF. Y a pesar de no llamar la atención por el nivel de juego, significó un buen negocio. Carlos Ponce de León habla al respecto. La Copa Oro es un torneo molero, deportivamente aporta muy poco, pero es el gran torneo de nuestra región. Es el torneo que te entrega al campeón de la región, ¿no? Que claramente deportivamente está dominado por México y ahora por Estados Unidos, que empieza a nivelar o incluso a rebasar en términos de selecciones nacionales. Entonces, deportivamente hablando, el aporte de la Copa Oro es muy poco. Antes, el premio era interesante, te mandaba a las confederaciones, aquel torneo que entregaba a los campeones de cada confederación y se armaba justo antes del Mundial de Fútbol. Era un premio relativamente interesante, pero hoy ya no más. ¿Cuál es el tema de la Copa Oro? Que le entrega a CONCACAF los mejores rendimientos de cualquier torneo de selecciones que pueda armar. El fútbol profesional tiene 3 formas de hacer dinero. La primera, y es por la que hemos estado hablando del tema del FIFA Gate todo este tiempo, son los derechos de transmisión, la televisión. Ese es el gran sustento del fútbol mundial, del negocio del fútbol mundial. El segundo son los derechos de comercialización, es decir, todo lo que puedas venderle a patrocinadores sobre tu torneo, sobre tu equipo, etc. Y el tercero es la taquilla o el famoso match day, ¿no? Lo que genera el día del partido. Estos 3 conceptos son los que mantienen al fútbol mundial y sobre todo la televisión. La Copa Oro no tuvo una gran relevancia en su primera edición y las ganancias fueron mínimas. Fue hasta que Blazer conoció a un empresario y mercadólogo brasileño llamado José Hawilah, dueño de la empresa de telecomunicaciones Traffic, que el negocio comenzó a funcionar. Hawilah sería después un hombre importante para las investigaciones realizadas por el FBI que culminaron con el escándalo del FIFA Gate. La Copa Oro más exitosa se realizó en el año 2011.
La Confederación tuvo ganancias millonarias y la final entre Estados Unidos y México ayudó a mantener felices a los patrocinadores. Y si a la Copa Oro le iba bien, al estadounidense Blazer también. De Borrego. Ahí el servicio, Gio. Fírmala, Gio. Fírmala, 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 fírmala. ¡Golazo! ¡Oso! 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 Según el periodista Ken Bensinger, las ganancias de Chuck Blazer no se limitaban a patrocinios y derechos de transmisión. Blazer tomaba parte de las entradas para los torneos, de las tarifas del estacionamiento, incluso de las cervezas y los hot dogs vendidos en los puestos de concesión de los estadios. Prácticamente por cada dólar que ingresaba, Blazer se quedaba con el 10%. los amigos Jack y Chuck comenzaron a tener diferencias debido al cinismo del trinitense a la hora de conseguir dinero para su propio beneficio. Con la Policía Internacional tras su sombra, el presidente de la CONCACAF, Jack Warner, realizó una jugada que incluso Chuck Blazer repudió y que dio pie para que el FBI confirmara que detrás de su gestión había mucho más allá que simples irregularidades por investigar. Era 2011, previo a las elecciones presidenciales de la FIFA, y Jack Warner organizó una reunión de la Unión Caribeña de Fútbol. La celebración contó con un invitado de honor, el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, el catarí Mohammed bin Hammam, que buscaba derrocar al suizo Joseph Blatter. Bensinger cuenta en su libro Tarjeta Roja: al finalizar la conferencia, el presidente Warner repartió de regalo sobres color Manila con $40,000 en efectivo a cada representante de las confederaciones asistentes. Más que un regalo, era una invitación a manera de soborno para que votaran por el catarí Mohammed bin Hammam y pudiera llegar a la presidencia de la FIFA. Las acusaciones de soborno apartan a Mohammed bin Hammam de la carrera para la presidencia de la FIFA. El catarí ha renunciado a sus aspiraciones al frente del organismo que gobierna el fútbol mundial para evitar, según sus palabras, que la competencia entre dos personas arrastre a la FIFA cada vez más hacia el fango. Según parece, ofreció dinero a cambio de apoyos en la votación que le iba a enfrentar el próximo miércoles al actual líder del organismo, el suizo Joseph Blatter. Cuando uno de los asistentes a la reunión le preguntó a Warner cuál era el motivo de regalar los sobres con ese dinero, este contestó: hay algunos aquí que se creen muy santurrones. Si ustedes son santurrones, abran una iglesia. Nuestro negocio es nuestro negocio. Chuck Blazer, quien había crecido dentro de la estructura mundial de fútbol de la mano de Jack Warner, se dirigió a las oficinas de la FIFA para avisar al presidente Joseph Blatter que el trinitense había repartido sobornos a nombre del catarí Mohammed bin Hammam. El 17 de junio del año 2011, Jack Warner presentó su renuncia a todos los cargos en el fútbol internacional. Días después, la FIFA aceptó su dimisión y le agradeció su labor durante tantos años. Hoy también se conoció que la FIFA vetó de por vida a su expresidente Jack Warner. El Comité de Ética dijo que Warner cometió muchos actos de mala conducta durante su tiempo en la organización. El exdirectivo se encuentra en su natal Trinidad y Tobago mientras se resuelve un proceso de extradición para que responda aquí, en Estados Unidos, por cargos de lavado de dinero, fraude y extorsión. Con la renuncia de Warner, el Comité de Ética de la FIFA cerró el caso. En palabras de Carlos Ponce de León, el presidente de la CONCACAF, Jack Warner, actuaba de la misma forma que los expresidentes de la FIFA. Warner aplicó la misma política de Joao Havelange para poder llegar al poder de futbolero de la zona. En lugar de ir con los poderosos, con los que tenían más influencia por su alto grado de desarrollo futbolero, se va con las islas, se va con los pequeños y les dice: ¿no quieres ir tú a un mundial? Dame tu voto. Yo te voy a dar un bono de desarrollo para el fútbol de tu zona, ¿no? Que era un paquete financiero
robusto, ¿no? Disfrazado de esta parte de es para que generes más fútbol en tu zona, y entonces empieza a ganar los votos de todas estas islas, que son la mitad de los votos que existen en la CONCACAF, que son 41 votos, ¿no? Pensemos que Sudamérica tiene apenas 10 votos, Oceanía tiene 11 votos, Europa tiene 55, pero África tiene 54, Asia va por el estilo. CONCACAF se vuelve una de las 4 zonas que puede definir cualquier votación en la FIFA. Ken Bensinger describe en su libro el comportamiento de los encargados de administrar el fútbol internacional. Como tal, los dueños del balón no son personas asesinas, o traficantes de droga o secuestradores. Son burócratas deportivos, hombres en trajes elegantes, bebiendo champán en un palco durante la Copa del Mundo. Lo que sí es verdad es que todos están unidos por una empresa, la FIFA. Aprovechando la vuelta del secretario de CONCACAF, Chuck Blazer, a las oficinas del Comité de Ética de la FIFA para acusar a Warner, se le solicitó una rendición de cuentas por sus propias ganancias obtenidas dentro de la organización. Blazer dijo que esperaba ganar $2 millones en el año 2011 y facilitó 2 copias de sus contratos. La primera con fecha de 1990, cuando Warner lo nombró secretario general de la CONCACAF, y la segunda era de 1994 por los mismos términos, pero con fecha de vencimiento del 17 de julio de 1998. No había más contratos. Chuck Blazer había estado trabajando durante más de 13 años sin contrato, cobrando sus comisiones sin falta. No solo eso, durante años había cargado todos sus gastos a la tarjeta bancaria de la federación. Viajes, comidas, regalos, coches, casas y su renta en la Trump Tower. Blazer, ante las instituciones financieras, parecía un fantasma. La FIFA se dio cuenta que la CONCACAF era un verdadero desastre y despidió a Chuck Blazer, quien recibió la noticia en su apartamento de la Trump Tower. 3 días después, redactó su renuncia. A ese mismo departamento acudieron los investigadores del FBI. Sabían que no había declarado impuestos durante años y estaban dispuestos a ofrecerle un trato. Lo que les interesaba realmente era que el exdirectivo colaborara para poder entrar a la pirámide de corrupción y sobornos de la FIFA. Hablamos del escándalo de corrupción en la FIFA, imagínense lo preocupado que va a estar este señor, ¿no? ¿Se acuerdan de Chuck Blazer, el famoso topo? Bueno, la noticia es que lo expulsaron de la FIFA, pero la noticia más grande, por lo menos para mí, es que nos enteramos que hay un tribunal de ética en la FIFA que dijeron, no, inadmisible lo que hizo este señor, por eso lo expulsamos de por vida. Los agentes le preguntaron si deseaba colaborar en la investigación. A cambio, podrían ayudarlo a no pasar tanto tiempo tras las rejas. Blazer suspiró y dijo, quiero ayudar. Así, el exsecretario general de la CONCACAF y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA se convirtió en un soplón. Chuck Blazer fue un personaje importante porque cuando el FBI inicia la investigación en 2010, los encargados, las autoridades fiscales que recaudan impuestos en Estados Unidos, ven que el FBI ya abrió los registros financieros del organismo. Entonces dice, ok, creo que yo puedo investigar algo por ahí. Hay ciertos personajes que se meten a investigar y que dan con Chuck Blazer y se dan cuenta que tenía 17 años sin dar declaraciones de impuestos en Estados Unidos, con toda la lana que movía un tipo que vivía en la Torre Trump, que tenía excentricidades, lujos, etc. Inmediatamente van sobre Chuck Blazer, le detectan esta y otras anomalías y se vuelve un personaje acusado, a punto de ser sentenciado por la justicia de Estados Unidos como culpable. Él termina hablando con ellos y les dice, les voy a ayudar, redúzcanme la sentencia y yo les voy a ayudar. Y Chuck Blazer termina metiéndose micrófonos en la camisa, hablando con diferentes personalidades de CONCACAF, de CONMEBOL, de FIFA, y termina siendo el chivo expiatorio que le da a Estados Unidos toda la clave del famoso FIFA-Gate. Él empieza a abrir la puerta y gracias a él es que descubren en realidad lo que está sucediendo allí en FIFA. Así que la influencia de Estados Unidos, en particular de este personaje, fue clave para detonar todo esto. Blazer tuvo que compartir documentos, correos electrónicos, mensajes de texto y fotografías. También hizo llamadas y grabaciones secretas. Sabía que tarde o temprano tendría que testificar contra amigos y ex colaboradores.
Blazer grabó a personajes como el ruso Alexei Sorokin, ex jefe de la candidatura de Rusia 2018, y al ministro de Deportes ruso Vitaly Mutko. También se reunió durante las Olimpiadas de Londres con el empresario brasileño dueño de Traffic, José Hahuila, encargado de los derechos de transmisión de la Copa América, la Copa Oro y las eliminatorias mundialistas en CONCACAF durante muchos años. Jack Warner se ha entregado a la policía de Trinidad y Tobago. El antiguo vicepresidente de la FIFA estaba en su país de origen cuando la Fiscalía estadounidense anunció los cargos. Le acusan de haber recibido más de 9 millones de euros del gobierno sudafricano a cambio de que el Mundial 2010 se celebrara en su país. El pago del soborno se realizó a Chuck Blazer, apodado dentro de la FIFA como Mr. 10%, la cantidad que se llevaba de cada comisión. Desde Rusia, donde se va a celebrar el Mundial de 2018, Putin ha acusado a Estados Unidos de haber detenido ilegalmente a la cúpula de un organismo internacional. No tengo dudas de que quieren evitar la reelección de Blatter. El 21 de noviembre de 2012, agentes del FBI se presentaron armados en el departamento del expresidente de la CONCACAF, Jack Warner. Subieron al penthouse y tocaron la puerta. Ahí le propusieron a Warner contar todo lo que sabía y quizá podría salir limpio. Querían saber sobre sobornos, sobre el voto de las Copas del Mundo en Rusia y Qatar, la reventa de boletos, los paraísos fiscales y sobre todo de Joseph Blatter. Warner, sin asustarse, preguntó a dónde llevaban a sus hijos. Luego dijo que pensaría si aceptaba cooperar con los agentes. Al día siguiente, Warner voló a sus tierras en Trinidad para protegerse lejos de todos. Según el periodista Ken Bensinger, entre las irregularidades que encontró la FIFA en CONCACAF estaba un centro de excelencia deportiva en Trinidad llamado Dr. Joao Havelange, que costó $22.5 millones y que en lugar de ser propiedad de la Confederación, era propiedad exclusiva de Jack Warner. Incluso lo había hipotecado y se había adjudicado $1.7 millones para su beneficio. El 19 de abril del 2013 vio la luz la investigación final sobre la administración de Jack Warner y Chuck Blazer. Luego de revisar discos duros, registros bancarios, correos electrónicos y entrevistas con testigos, el informe fue el siguiente. Chuck Blazer había robado la cantidad de $20.6 millones en la Confederación entre 1996 y 2011. Mientras que Jack Warner, abusando de su puesto como presidente de la Confederación, se había llevado al menos $26 millones. Este último tenía cuentas secretas en nombre de la CONCACAF, donde recibía depósitos directamente de la FIFA. Tras esta turbulencia, y pensando que ahí había terminado el asunto, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se dedicó a su siguiente tarea: el Mundial de Brasil, el país del orden y el progreso. Blatter no imaginaba que con 2 hombres caídos, ahora el camino del FBI, la ruta del FIFA Gate, se dirigía directo a él. Así describió Diego Armando Maradona sus pasos al frente de la institución más importante del fútbol. Como las ratas entran en cualquier lado del mundo, supo ganarse el lugar, supo ser el hombre de Havelange. Entonces hoy es el presidente de FIFA, pero no entiende nada, no sabe absolutamente nada, no sabe pegarle a la pelota y por sobre todas las cosas no entiende lo que entendemos de fútbol, aquellos que jugamos, aquellos que la pasión la llevamos dentro. Tampoco lo imaginaron los empresarios y otros dirigentes deportivos que pasaron los 3 años siguientes cenando y platicando con el enemigo, el soplón en casa, Chuck Blazer. Dinero Mata Balón es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo del periodista Carlos Ponce de León. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero.
Guión original Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú.